en el área de inversiones sustentables, ¿no? Gracias a un trabajo que ya se ha venido dando durante algunos años. Con un 98% de su electricidad generada a partir de fuentes renovables, principalmente eólica e hidroeléctrica, el país ocupa el tercer lugar a nivel mundial en inversión en energía limpia en proporción a su PIB. No solo eso, sino que con la reciente estructuración y muy exitosa emisión del primer bono soberano del mundo indexado a indicadores climáticos, Sustainability Linked Bond, que desde el BID hemos tenido el honor de apoyar, Uruguay marca un antes y un después al demostrar dos cosas absolutamente importantes. La primera, que el mercado está dispuesto a compensar a los actores que asumen riesgos para adoptar y participar plenamente en la transición energética. Y la segunda, que muchos esfuerzos para avanzar en el estadio de desarrollo de los países pueden monetizarse. Hoy Uruguay está cambiando la forma de abordar la financiación para el desarrollo. De hecho, en base al ejemplo de Uruguay, desde el BID estamos trabajando en el diseño de una herramienta que nos permitirá prestar recursos a países sujetos a condiciones relacionadas a el avance en metas climáticas y ambientales ambiciosas. De esto y mucho más vamos a conversar a continuación. Quisiera empezar por la ministra, primero felicitándola, a usted ministra y por supuesto a todo el equipo. Hablaba ayer con su equipo y le decía, se escucha fácil, ¿no? Son 3 siglas, SLB, pero todo el trabajo que hay detrás es enorme y no muchas veces se ve desde afuera, y creo que esto nuevamente habla bien del contexto del Uruguay y de la importancia de este foro, innovación y sostenibilidad. Así que felicitaciones por eso. Y la pregunta está asociada justamente a esa experiencia, ¿no? Nos gustaría que nos cuente sobre la reciente emisión del bono, que como ya se explicó por parte de la persona que hizo la introducción, tiene un mecanismo de abaratamiento de la tasa. Compartir con nosotros qué sigue para el Uruguay en la acción climática y ambiental y qué lecciones podemos sacar de su experiencia para toda la agenda global, particularmente de América Latina y el Caribe también en torno a este bono. Gracias, ministra. Muchas gracias, Richard. Muy buenos días para todos. La verdad que las felicitaciones sobre la emisión del bono indexado a compromisos climáticos no es solamente para el equipo que ha trabajado en el Ministerio de Economía y Finanzas, que hace más de un año que venimos trabajando en ello, pero es para todo el equipo de gobierno, porque se trata de un instrumento en donde unimos la política climática con la política económica y es un trabajo conjunto del Ministerio de Ambiente, de la Cancillería, del Ministerio de Industria, del Ministerio de Ganadería, conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas. Para comentar sobre las características de este producto innovador, de este bono, creo que es bueno contextualizar un poquito sobre cómo están afectando los factores ESG, sobre ambientales, sociales y de gobernanza en el mundo. Yo diría que la concientización que hay sobre estos factores ESG están cambiando absolutamente el paradigma de cómo se producen bienes, servicios, de cómo comercializan los países, de cómo se invierte. Y en ese sentido, la buena posición que tiene Uruguay en estos factores ESG se ha traducido por un lado en lo financiero, porque el riesgo crediticio de Uruguay así lo refleja, el spread que tiene Uruguay, el más bajo de América Latina, está reflejando estos factores de forma importante. También el grado de inversor, la calificación que tiene Uruguay lo refleja, pero también la atracción de inversión extranjera que ha recibido nuestro país demuestra en buena medida esta solidez en los factores ambientales, de políticas sociales y de gobernanza. Yo creo que de estos factores el que ha sufrido un cambio más grande en los últimos tiempos es el que se refiere al cambio climático y a la conservación
de la naturaleza. Creo que aquí es donde el paradigma en la producción, en los servicios, en el comercio, en la atracción de talentos, como decía el presidente hoy de mañana, ahí es donde encontramos el cambio más significativo. Porque de ahora en adelante lo que se nos va a exigir a las empresas, lo que se nos va a exigir a los países a la hora de competir por nuestros bienes, por nuestros servicios, a la hora de atraer inversiones, a la hora de comercializar, a la hora de conseguir recursos, financiamiento, va a ser tener este sello ambiental de alguna manera en el país. Y en ese sentido, la emisión del bono indexado a compromisos climáticos es el sello concreto de la posición que Uruguay adopta en un panorama que sabemos que es incierto, en un panorama en donde aún tenemos efectos del COVID, en donde tenemos una guerra de Rusia en Ucrania, en donde tenemos alza de tasas de interés, pero ese panorama internacional incierto, Uruguay se planta y dice: voy a comprometerme de forma concreta con los compromisos ambientales. Por eso yo creo, Richard, que este bono de alguna manera es un ejemplo concreto, tangible, del lineamiento que tiene todo este evento, que es el de la sostenibilidad y la innovación. Aquí vemos un producto concreto que nos habla mucho más de lo financiero, pero que nos habla de cómo se unen la política ambiental con la política económica, ya no solo el financiamiento, porque lo mismo puede aplicarse para el comercio, y ya no se refiere a una única administración, porque como vamos a ver, esto abarca distintas administraciones, y por supuesto que también une lo privado con lo público, porque sin ese esfuerzo mancomunado no se pueden cumplir las metas ambientales. Diría que 4 características importantes para este producto innovador. Es la primera vez que en un producto un país tiene una consecuencia por el cumplimiento o no de los compromisos ambientales que se asumieron en el Acuerdo de París. Uruguay, junto con otros países, con muchos países, en el 2017, a través del Acuerdo de París, presentó determinados compromisos que se conocen como las contribuciones nacionales determinadas. 1. Estamos trabajando para presentar las 2. Ahora, no hay país en el mundo donde haya una consecuencia concreta por no alcanzar estos compromisos ambientales. Uruguay en este instrumento agrega los compromisos ambientales, elige 2 objetivos dentro de los varios que hay en el Acuerdo de París y se compromete a cumplirlos, con una consecuencia favorable o desfavorable según se sobrecumpla o no se llega a cumplir el bono de forma concreta. Y aquí es interesante la característica que decía de cómo atraviesa distintas administraciones, porque yo decía que estos compromisos están establecidos en el 2017, había otra administración en el Acuerdo de París, lo hace la administración actual, pero los compromisos se van a medir en el 2025, que es un año en donde hay un cambio de administración. Por esto estamos hablando de políticas de estados, políticas nacionales, que atraviesan distintos gobiernos. En segundo lugar, una característica también innovadora de este bono es que incluye la protección de la naturaleza, la conservación de los bosques nativos. Aquí estamos agregando el elemento de no solamente miramos los gases de efecto invernadero de forma bruta, pero también estamos mirando la captación que hay a través de este instrumento, de este indicador, y también estamos considerando lo que es la biodiversidad, que es un elemento sumamente importante y que los propios inversores en estos largos meses de discusión ponían sobre la mesa. Nosotros creemos que así como Uruguay es un país libre de aftosa y eso es un valor en sí mismo, también el ser libre de deforestación va a convertirse en un activo sumamente importante. Tercer característica de este bono, como se decía en la introducción, el pago de interés del bono está atado a compromisos ambientales concretos, con lo cual hay un diseño simétrico del pago de cupón, en donde el interés va a ser mayor si Uruguay no llega a las metas elegidas, que fueron tomadas del Acuerdo de París, y por otro lado, el interés que paga Uruguay de forma simétrica va a ser menor si Uruguay logra sobrecumplir esas metas. Quiere decir que el inversor
estuvo dispuesto, que fue un poco tu pregunta al inicio, sí estuvo dispuesto a aceptar un menor cupón por contribuir a esto que es un bien público global, que es el cuidado del ambiente. Para ser breve, termino con una cuarta característica que nos impulsó la creación de este bono, que es tener un reporte mayor y un proceso de verificación. Ahí el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo tiene un rol fundamental porque va a hacer verificaciones, va a operar como verificador externo de nuestras medidas, y Uruguay va a pasar a tener mediciones sobre la base anual y se va a medir de manera anual y se va a verificar el año posterior. Así como muchas otras variables las medimos en una base anual, entendíamos que era necesario también poder medir con una frecuencia mayor qué es lo que está pasando en tema del ambiente. Y con respecto a la pregunta de qué sigue, yo diría, Richard, que esto es solamente el inicio. Aquí, en este panorama incierto, Uruguay se planta, internaliza los compromisos ambientales y dice: vamos a trabajar para lograr estos incentivos. Y esto es importante porque no elegimos emitir el bono y que esos recursos vayan a un proyecto particular, sino que lo que elegimos fue mirar dos indicadores grandes, que son la reducción de gases de efecto invernadero en términos del producto y la conservación del bosque nativo. Pero para llegar a estos indicadores grandes, diríamos, el gobierno tiene que diseñar políticas públicas que den las reglas correctas, los incentivos correctos para que el sector público y privado, y ahí es donde entran todas las inversiones del sector privado, logren estos objetivos. Por eso creo que es solamente el inicio. También estamos trabajando en la presentación de los NDC2, que van a incluir un modelo macroeconómico. Por primera vez Uruguay incluye en esa medición un modelo macroeconómico, así que diría que estamos en la vanguardia en este tema, buscando realmente lograr pasos concretos y alinear el comportamiento del país con el cuidado ambiental. Muy bien, muchas gracias, ministra. Creo que digamos, hay varias lecciones al final, intentaré hacer un resumen de ello. And we are going to go with Satya, building on... Construyendo sobre los bonos y las puertas que abre, la edición de los últimos bonos de Uruguay fue seguido por una mejora del riesgo de crédito por las agencias crediticias. Nosotros sabemos que estos instrumentos involucran diferentes mediciones complejas. La pregunta específica es: ¿de qué manera logramos que las agencias aquí calificadoras tengan en cuenta estos hechos para que los países puedan incluirlos? Es un honor para mí estar acá. Esta es mi primera visita a su hermoso país. No conozco su país. Entonces, por lo tanto, hablo con humildad. And now I have to speak in English. Y ahora tendré que hablar en inglés. Su español fue perfecto. Bueno, gracias. Bueno, su pregunta fue muy interesante porque tenemos una agencia calificadora que ha estado de acuerdo y ha manifestado que el riesgo de crediticio bajó por el proceso de verificación y por el compromiso, como decía el ministro, el proceso y el compromiso a la gestión ambiental que va más allá de cada administración. Las otras agencias calificadoras todavía no lo han hecho. Sin embargo, para lograr que ellos lo hagan, ustedes tienen que usar sus propias palabras. Si ustedes van y miran la política de Moody's,
de Standard Poor's, de Fitch, las declaraciones que han hecho en los últimos 5 años, muy claramente ellos establecen que el riesgo crediticio y los compromisos ambientales están vinculados. Es decir, cuando una compañía o un soberano le presta atención a su capital humano, su capital natural, su capital social, eso automáticamente reduce el riesgo crediticio. Esto es algo que le dicen a todas las partes interesadas. Entonces, si no incorporan esa información sobre Uruguay y no lo incluyen dentro de su calificación de riesgo, sus palabras van a empezar a perder su valor. Lo que yo diría es que este CRB en particular es un ejemplo para todo el mundo porque es el primero en su tipo que dice que un inversor debería aceptar una calificación, una tasa de retorno más baja para poder colaborar con el emisor soberano que está invirtiendo en su ambiente y en el futuro, estoy seguro que también por su capital humano y por su capital social. O sea que en ese sentido, yo hablaría por muchos mercados emergentes, emisores de los mercados emergentes que hay por ahí, y le agradezco a Uruguay por estar poniendo marcando con el ejemplo, porque sin ese ejemplo no sería posible. El cuadro grande es que Uruguay históricamente no ha contribuido con nada hacia el cambio climático. Y no hay ninguna razón para que la gente de Uruguay, la gente de América Latina, tenga que pagar los costos de la transición energética. Y de todos los países en el mundo, América Latina es, sin duda, el país que no tiene la capacidad financiera para hacerlo. Entonces, el hecho de que Uruguay se yerga hoy en día ante situación tan difícil con la crisis global de energética y de alimentos después de la pandemia, esto es algo que tiene que ser respaldado por los inversores y hay muchos inversores. Entonces, yo creo que debido al trabajo del gobierno y otros grupos dentro de Uruguay, nosotros vimos, estuve charlando con inversores en Nueva York cuando se anunció por primera vez el marco, y algunos decían, entre esos grupos había inversores que salieron y dijeron, nosotros no podemos invertir en un bono si la tasa de interés baja. Ustedes están ayudando al medio ambiente, eso está bien, eso lo apoyamos, pero no podemos tomar una tasa de interés más baja. Sin embargo, yo mandé correos electrónicos a algunos de mis ex estudiantes que están en este ámbito y le ven la lógica totalmente. De última, debido al trabajo de la unidad de gestión de la deuda, se superó en 4 veces la demanda por los bonos, de manera que ustedes han logrado ser convincentes en mostrar la historia y han guiado en el camino que el resto del mundo podría seguir. Para ir cerrando el tiempo, creo que nos es un poco esquivo, nos han puesto un timer aquí muy grande, generoso. Pero creo que es digno de admirar que usted mencionaba la agenda presente y futura de Uruguay, y el país tiene el compromiso de neutralidad de carbono más temprano entre los signatarios del Acuerdo de París, y este año ya se lanzó una hoja de ruta hacia el hidrógeno verde con el apoyo del BID, por cierto, estamos muy contentos de ese apoyo. Y mi pregunta sería ya un poco más enfocado en esa agenda de futuro en materia de inversión. ¿Cuáles son los sectores específicos en los que Uruguay puede atraer capital que ayude al país a alcanzar esas metas climáticas, y qué apoyo adicional se necesita del sector público para activar su pleno potencial? Gracias, Richard. En primer lugar, toda inversión que contribuya a hacer carbono neutral es bienvenida en Uruguay. No se limita a un sector,
aquí tenemos que avanzar hacia esos compromisos climáticos, así que toda inversión y sobre todo nueva inversión, o sea, lo que tiene que ver con inversión innovadora es absolutamente bienvenida. Por otro lado, tenemos que mejorar lo que ya hacemos de manera de poder mitigar la reducción de gases de efecto invernadero. Y en ese sentido, al contrario de lo que pasa en muchos países, la mayor producción de gases de efecto invernadero en nuestro país viene del sector ganadero. Por lo tanto, el 75% de los gases de efecto invernadero, por lo tanto es fundamental tener una ganadería que sea mucho más productiva, y esto lo hemos hablado con el Ministerio de Industria, con el Ministerio de Ganadería, con el Instituto de Investigación Agrícola, y productividad que viene por un rodeo de cría diferente, que viene por prácticas en donde la emisión de metano sea menor y la captación de los gases sea mayor. Y en lo que tiene que ver con la agricultura, necesitamos tecnología que haga mucho más eficiente el uso de fertilizantes. Es decir, necesitamos mayor productividad en lo ganadero y en lo agrícola. En materia de transporte, Uruguay ya ha anunciado que va a avanzar hacia la movilidad eléctrica en el transporte de pasajeros, transporte urbano de pasajeros, y en lo que tiene que ver con los vehículos particulares hay una cantidad de incentivos económicos que ya están en juego para que se dé ese camino. Luego tenemos el plan de avanzar en lo que llamamos la segunda transición energética, que tiene que ver con la ruta del hidrógeno verde, que no va a dar sus resultados en lo inmediato, pero sí es una apuesta para el largo plazo que necesitamos hoy implementar para ver en sus consecuencias. También lo que tiene que ver con, como decía, con el bosque nativo, y en ese sentido ya en la rendición de cuentas en la ley de presupuesto de la rendición de cuentas, la última, hemos puesto algunos artículos que traen beneficios concretos fiscales para el mantenimiento y para que avance el bosque nativo. Es decir, hay distintos sectores que se abren y siempre la política económica tiene que dar los incentivos correctos para avanzar en esos sectores. ¿Qué se puede hacer desde lo público? Dar los incentivos correctos para poder avanzar. Ese es el sector privado el que con su desempeño nos va a permitir llegar a estos indicadores. Pero yo agregaría otra pregunta, qué es lo que se puede hacer desde los organismos multilaterales de crédito y desde las instituciones como Naciones Unidas. Manteníamos el diálogo con el representante de Naciones Unidas del PNUD esta semana. Yo creo que es importante poder escalar este producto de Uruguay, esta emisión en el mercado de capitales que realizó Uruguay, pero escalarlo a otros países y también no solo en el mercado de capitales, pero al financiamiento que pueden dar los organismos multilaterales de crédito. Creo que ahí, como decía el profesor, en el caso del bono, los inversores estuvieron dispuestos a aceptar un menor pago de interés, dado que se contribuía a este bien público global que es el ambiente. Creo que es momento para que los organismos multilaterales también estén dispuestos a dar crédito en donde la tasa de interés de ese préstamo esté también atado a comportamientos ambientales. Ahí la pregunta es, ¿quién paga la diferencia de interés? Ya no tenemos el inversor que quiera recibir menos dinero. Acá tenemos un multilateral donde los dueños somos todos los países que estaría recibiendo menos dinero. Por lo tanto, es bueno que el multilateral pueda salir a buscar fondos concesionales, fondos destinados al tema ambiental para que puedan cubrir esa diferencia de interés y que no tenga que ser su hoja de balance que acepte este menor tasa de interés. En definitiva, creo que hay un gran trabajo para ordenar los recursos disponibles que hay en el mundo para poder avanzar en lo ambiental, y en ese sentido Uruguay ha trabajado el último año no solamente en la emisión de este bono concreto, pero también como chair del Comité de Desarrollo del Banco Mundial y del Fondo Monetario, hemos trabajado también impulsando esta agenda para que sea replicable para otros países. Perfecto, ministra, gracias.
Same question for you, but from a different perspective. La misma pregunta para usted, pero desde otra perspectiva. ¿Cuáles son los puntos que debería adoptar Uruguay para acelerar las finanzas sostenibles y hacer que la economía sea más atractiva a la inversión sostenible? Thank you. Gracias. Uruguay es un país pequeño. So with the thing with Lo que sucede con los países pequeños mirar hacia afuera. And the example of this y el ejemplo nos muestra que es muy importante cuidar del medio ambiente, la descarbonización, el monte nativo, pero aún más importante para la región en su conjunto y para el mundo es usar el modelo de Uruguay. Los pequeños países, si ustedes miran en todo el mundo, los pequeños países están siempre a la vanguardia para proporcionar servicios al mundo, servicios financieros y tecnológicos. Y pensamos en los centros, pensamos en Nueva York, en un gran país, Shanghái, en otro país grande. Pero también tenemos a Singapur, a Luxemburgo, a Seúl, a Dubái. Estos son los países que proporcionan servicios a la región que los rodea. Y entonces el papel de Uruguay como un centro, como un hub para las tecnologías de la información, es un destino que está vinculado al destino de Buenos Aires, de San Pablo, pero incluso más que eso, al destino de las Pampas, al destino del Amazonas, de las áreas en América Latina, en otras áreas. Entonces, en ese sentido, nosotros hablamos aquí del talento hoy de mañana, cómo es difícil encontrar talento. Y Uruguay puede ser un lugar donde las asociaciones público-privadas alimentan el talento. Y para la región en su conjunto, América Latina tiene una tasa de inversión mucho menor en capital humano que otras regiones, dado el nivel de ingreso. Pero Uruguay tiene la posibilidad, dadas sus instituciones tan avanzadas, su cohesión social tan alta, su sistema educativo ya muy bueno, el ser amigable para las inversiones y los negocios, tiene la capacidad de Uruguay de convertirse en el educador, el lugar donde se aprenden de por vida las habilidades, lo que necesita el mercado y las inversiones en capital humano para la región. Así que yo alentaría, después de haber hecho tanto en el capital natural, alentar al gobierno y al sector privado de pensar en invertir en el capital humano y hacer que Uruguay sea el centro en esa área. Saltar con una pregunta, porque efectivamente Uruguay está haciendo una inversión muy grande en capital humano y estamos atravesando una transformación educativa importante. Claramente ahí es donde se juega la oportunidad de los jóvenes y lo que va a ser una diferencia en términos de crecimiento del país. Y para culminar, creo que destaco que la emisión del bono indexado a compromisos climáticos no solamente muestra que el gobierno está preocupado por este bien público global, por el ambiente, en definitiva por el bienestar de nuestras personas, pero el gobierno está con esa mirada hacia adelante y se está anticipando a lo que va a ser una exigencia en el mundo al momento de comercializar, al momento de conseguir financiamiento y al momento de atraer inversiones y talento. Creo que es importante desde el punto de vista de la política económica tener presente eso, que de alguna manera por eso se ha dado este paso concreto. Sin duda. Satya, any closing remarks from your side? Do you want to Yeah, share? I didn't mean No, yo no quería sugerir que ustedes no estaban invirtiendo, por supuesto que no. Lo que menciono es que tiene una muy buena colaboración con la UDELAR y por qué Uruguay podía hacer justamente esta emisión como primero en el mundo. Es por su capacidad del capital humano, pero es un país pequeño. Y entonces, como dije, Uruguay es una joya,
Uruguay es una joya en la región, como lo dije, y el capital humano de toda la región puede venir aquí y ayudarlos y esparcirlo a toda la región, derramarlo hacia la región. Su misión es sorprendente en Uruguay, pero su misión es mayor que esa. Sus destinos son mucho mayores que Uruguay. Gracias. Y me encanta cómo terminamos con una conversación un poquito más fluida. Quiero dejar algunas ideas que me parecen las más relevantes. Bueno, primero felicitar a Satia por su español. Creo que las clases están dando resultado. Me encantó lo que dijiste. Uruguay es una joya y la necesidad de proyección al mundo. Creo que justamente este evento responde también a ese interés de las autoridades de proyectar esto hacia el resto de los inversionistas. La ministra dijo algo muy potente que lo compartió también Satia, la necesidad de que esto sea una agenda absolutamente multisectorial desde la política pública y también ya en la parte organizativa para el instrumento en sí mismo, pero creo que combina todos los elementos que hoy por hoy uno puede ver en el Uruguay: capital humano, capital natural, cohesión social, democracia, los elementos que destacó el presidente al inicio de su intervención. Y también pensar en que la región y el mundo van a estar sujetos a momentos de mucho estrés financiero globalmente, como lo dijo la ministra, y que estar a la vanguardia con este tipo de instrumentos que logran dar respuesta, digamos, a esos desafíos, pero también respuesta a los desafíos ya globales como los climáticos, que no son coyunturales, que salgan desde el Uruguay. Nosotros también, tengo que decir, como BID, lo vemos con muy buenos ojos, porque nos permite a nosotros escalar este tipo de iniciativas en otros países de la región. Por supuesto, tomamos nota de la tarea que nos ha asignado la ministra, de que lo podamos ver desde los multilaterales. Estamos ya trabajando en eso y justamente con el Uruguay esperamos que podamos dar noticias rápidamente en ese propósito. Para ir cerrando, nada más felicitar a las autoridades, felicitar el momento también de la organización del evento, que nos parece muy, digamos, determinante en línea de estos desafíos que estamos viendo en la región, que al final del día, como todos ustedes presentan y pueden estar observando, presentan oportunidades. Así que muchas gracias, ministra, y gracias a ti. Gracias, Richard.